Lorena, bienvenida. Oigan, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hombre, es un gusto tenerte aquí. Qué interesante haber decidido adaptar tremenda novela, ¿no? Que luego también son de esas adaptaciones que la gente dice, ¿cómo se atrevió a ver cómo queda? Y mira, todo muy bien. Osadía que cayó bien parada. Sí, Sí, claro. ha sido un viaje. ¿Y cómo fue? Tengo entendido que tenías alguna conexión personal con la historia, con la tradición cultural de México. Estoy diciendo una barrabasada. Yo creo Cuéntanos, que todos, por no, favor. nunca dices barrabasadas, pero creo que todos. Creo que es un libro que está guardado en el inconsciente de todo, de toda una generación, porque eso también es muy importante. Claro. Para mí fue encontrarme, el proceso nació con Salma Hayek y esta necesidad de reconectar, no es una necesidad, porque lo tienes siempre, de poner a México en alto, ¿no? Y de revisitar espacios que gracias a las streamers, pues hay mucho más acceso internacional a historias, ¿no? Cualquiera puede ver ya a un clic de distancia una historia muy regional. Y Claro. entonces eso empezó a armar el equipo y caí ahí porque, quién sabe, ya los destinos son raros. No, después de mucho trabajo de Warner, de muchas entrevistas, etcétera. Y la verdad es que la conexión con el libro es inevitable. Sí. Inevitable. Y justo también entendemos que para series, pues juega un papel en todas las producciones, obviamente, pero en series hay como mucha interacción con la gente que trabaja el guión, Sí, ¿no? toda. ¿Y quién se encargó en Como Agua para Chocolate? Porque además es hacer la adaptación y que se había hecho en película, pero aquí tienes mucho más tiempo como para jugar y expandir. Y de repente me imagino que se tienen que inventar cosillas. No sé cómo funciona. Sí, aquí el cuarto de escritores, porque fueron varios, estuvo a cargo de Curro Arroyo, que es un español, que la distancia ayudó, curiosamente. Uno parecería así de... Yo al principio hasta me indigné, la verdad. Anda, pues. Pero no, son el tipo de cosas que vas descubriendo porque la distancia para observar algo que tú conoces tan bien quita un sesgo y lo puede observar desde un lugar y ver cosas que tú no estás acostumbrada a ver porque estás ahí adentro. Claro. ¿No? Y son 6 capítulos que, en efecto, como bien dices, Leo, hay más tiempo de tenerte, sobre todo en las emociones de los personajes que en el libro y en la película tienen otra óptica. Claro. Aquí hay tiempo y el ejercicio de abrir un poco la revolución para poner en contexto al mundo también creció. Eso me parece importante porque para nosotros, claro, es un evento histórico que nos queda muy claro cómo sucedió, pero no estoy segura que en Estonia estudien la Revolución Mexicana. No creo que les dé tiempo. Están preocupados con la suya. No, si aquí es complicado, sí, ¿no? Todos sí. los matices y todos los puntos de vista, lo que llevó a la revolución, a nosotros como mexicanos, yo me he tardado toda una vida en aprenderle y todo, y tienes toda la razón. No, y cada que vienen invitados a hablar del tema nos enteramos de cosas de las que no teníamos ni media idea, ¿no? Sí. Porque Sí, siempre se ha importante. contado como una historia lineal. Sí. Y entonces poner un poco más en contexto para decir que además, de todas maneras, sigue siendo la historia de 5 mujeres Claro. hacia adentro, ¿no? De esa revolución. Cómo sucede esa revolución entre las paredes de una hacienda. Que eso es muy interesante, es otra visión. Pero para entender qué sucedía afuera, expandimos un poco ese universo. Claro, increíble. Y además es la historia de estas 5 mujeres en esta hacienda, pero en la cocina, Uf, con comida. qué antojo. ¿Qué papel juega la comida? Digo, por favor, cuéntanos tú cómo lo ves. Creo que ese fue el viaje más padre, porque me tardé mucho en encontrar cómo conectaba con una historia de principios de 1900, hoy como mujer, ¿no? O sea, había una parte que me costó mucho trabajo decir, ¿por qué estamos volviendo a contar esto? Pues sí, claro. No, pues Pero sí. pues era el contexto que había, ¿no? Y de pronto lo que me llevó a conectar individualmente fue la comida. Fue esta parte donde cuando hay sentimientos que me genera la comida que me recuerdan a mi mamá, ¿no? O sea, para mí el caldito de pollo, o como le llaman en mi casa, el puchero, Ajá. que es con arroz rojo y, Ajá. ¿no? Pedacito de elote. Ah, exacto. Sí. Que siempre es como, ¿qué hago? Lo saco, lo Me lo corto, como, lo que o sea, ajá, ¿para No hagas qué? puchero. ¿Por qué no? Exacto. Ajá. Pero a mí esa comida me regresa a mi casa, me regresa al cuidado de mi madre. Hay ciertas, mi abuela hacía una sopa de fresa. ¿Qué? Órale. ¿Caliente? Fría. Ah, sí, eso me hace más sentido. Ajá, Sí. no era, y era rarísimo porque era dulce, pero tenía unos tintes de limón, era rarísimo. Ok. Y entonces no la he vuelto a probar. Entonces,
claro, me di cuenta que hay una conexión personal, que todos y todas tenemos una historia emocional en la cocina, una relación que no podemos separar de una sensación, de un momento. Me parece que las conversaciones más profundas o los pleitos más fuertes O los finales de las o los fiestas. finales de las fiestas y el inicio, Ajá, sí, ¿no? el inicio. Desde el platazo y el grito más fuerte hasta el ahorita no. Sí, sí, sí. Suceden en la Sí. cocina. Es un espacio muy privado, es un espacio muy íntimo que detona naturalmente la necesidad de conectar contigo y con quien está pasando y con quien vive en ese núcleo. Entonces, a partir de ahí, los platillos empiezan a traducirse en circunstancias de las relaciones humanas y sobre todo de las relaciones familiares entre mujeres, que son muy complejas. Y ahí es Ujú. donde yo me agarré y dije, esta historia sí está padrísima contarla porque es atemporal, porque eso sí sigue pasando. ¿Qué elementos visuales consideras que fueron más importantes para contar esta historia entendiendo esto? Que estás trabajando con, no sé, vaya, con cosas que no existen más, ¿no? De repente. Creo que justamente cómo la relacionas a hoy. Ujú. Les daba un ejemplo al que platicaba con las actrices jóvenes, que era recibir cartas. Sí. ¿No les tocó? Pues jamás? no, Ah, porque justo ya en la edad. somos... Porque claro, ellas nacieron cuando ya existía el texteo. Sí, sí, Y sí. entonces, Wow. esta sensación de esperar es algo que las nuevas generaciones no tienen una relación directa, Mm. ¿no? Vivimos en una época de inmediatez. Ujú. Y entonces, lejos de pensar si eso está bien o está mal o de poner un juicio, ¿cómo conectamos con lo que sucedía en esa época? Con lo que significaba decir, me voy a esperar 3 meses, 2 meses, a que la carta que envié sea contestada y lo que significaba que llegara el correo y sentarme todas las Ujú. noches a platicar. Y entonces, lo que se platicaba en las cartas. Entonces, ese proceso emocional de generarlo para que pudieras entender estos contextos de qué significaba que no le contestara una carta Pedro a Tita, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y dónde te encontramos en redes sociales para que nos vayas dando unos Fíjate actualizaciones? que como buena, bueno, en Instagram estoy como @analó, Ajá. Ujú. son unos tenis. Uso muy poco mis redes sociales, la verdad me gusta convivir en vivo y no me relaciono mucho. Ya sé que la cara del chafo así de No, tienes no, que no, conectar. es que no, al contrario, fue de Siento qué que fue bueno, idea. porque cómo quitan tiempo y con todo lo que Sí. tienes que hacer, qué bueno que no estás esclavizada a las redes Pero ahí se sociales. podrán, de repente subo qué estoy haciendo en ese, es el medio que más utilizo, Bien. el único que me interesa. Ujú. Sí, Se vale, no estamos muy tienes por qué parecidos. tener Sí, todas, claro, sí. claro, claro. La verdad. Pero sí, por ahí se enterarán de cositas. Yo no Muy las bien, uso mucho. pues ahí está. Oye, pues muchísimas gracias, Ana A Lorena. ustedes. Gracias por venir a visitarnos a la Hora Nacional. Sí.